Buenas tardes, siendo las 16 horas con 30 minutos, se renueva la presente audiencia de la carpeta judicial número 9922, diagonal 2019. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues una vez que hemos solventado este receso, el cual, bueno, fue decretado precisamente para realizar las gestiones conducentes a cargo del Departamento de Gestión Judicial, así como a cargo de la suscrita, para verificar en todo caso la forma y términos en la que fueron realizadas las notificaciones ordenadas dentro de esta carpeta judicial en relación a los ciudadanos José Manuel Cruz Ramírez y Benjamín Abraham Morales León, estos quienes fungen como parte víctimas dentro de esta carpeta judicial. Asistente de sala, ¿me podría dar cuenta precisamente de ese escrutinio? Sí, señoría, me refieren por parte de la Coordinación de Gestión Judicial que tuvieron comunicación con personal de unidades de medios de comunicación y les refieren que las notificaciones con los números de folio 511034 y 511035 se mandaron mediante correo electrónico a la encargada para que sea la notificación de manera urgente. Sin embargo, me refieren que hasta el momento no se encuentra con la notificación realizada, señoría. Muy bien, bien, pues ante esta situación es evidente, abogados defensores, abogado fiscal, que las notificaciones que se encomendaron se practicaran con la puntualidad necesaria, inclusive bajo el carácter de urgente. A la fecha no han sido substanciadas, esto por el Departamento de Medios de Comunicación del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, de manera que, no obstante el planteamiento realizado por el abogado defensor en torno a esta salida alterna y no obstante también que el investigado de referencia se encuentra cumplimentando una medida cautelar que es la más gravosa, que es la prisión preventiva, esta autoridad judicial se encuentra imposibilitada para poder realizar planteamiento alguno respecto de esta salida alterna, al no contarse con la debida y formal notificación a las partes víctimas para que en términos de la fracción segunda del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales pueda escuchar su posición en torno a la solicitud planteada por la defensa. Ante esta situación, abogado defensor, ¿cuál sería su postura? Bueno, que creemos, su señoría, que el hecho de que no estén realizadas estas notificaciones no es un motivo para negar el acceso a esta salida alternativa, principalmente porque sería factible en todo momento de conceder la suspensión condicional que al momento que se les notificara a quienes se dicen víctima, pues podrían oponer cualquier recurso o medio de impugnación al respecto. Insisto, si bien se les ordenó llevar a cabo la notificación y si bien no están realizadas a este momento, pues es una situación que no es atribuible ni a mi representado, ni a la defensa, ni a la fiscalía. Es una situación atribuible al Poder Judicial del Estado, ya sea a la Coordinación de Gestión Judicial, a la Unidad de Medios de Comunicación o a cualquier otro servidor público que haya sido el encargado de realizar esa situación. Por lo tanto, mi petición es que se atienda a este punto en particular y se haga una ponderación de derechos, ¿sí? Que se haga una interpretación en la mayor afectación. ¿Y cuál podría ser la mayor afectación? Que por un lado, que quienes se dicen víctimas no estén aquí y las consecuencias o trascendencia que ello pudiese tener en caso de que se considera una salida alternativa frente a la ponderación de un derecho humano que ya se lo establecí, que es la salida alternativa y por consecuencia obtener la libertad, porque el señor, insisto, está detenido. Hay que hacer esa ponderación de derechos y creo yo que conforme al artículo 1 de la Constitución, este tribunal tiene las facultades para poder determinar que aún y cuando no se ha podido corroborar por parte de la Coordinación de Gestión Judicial del Estado de Nuevo León respecto a la notificación a ambos policías, debe ponderar que aún y con ello está en juego un derecho humano que es el acceso a una salida alternativa y la libertad del señor aquí presente. Entonces, en esa ponderación de derechos, creo que no hay ningún inconveniente para continuar con esta audiencia en ese sentido. Y además, eso por una parte, como un primer argumento respecto a lo que acabamos de escuchar. Por otro lado, en la carpeta de investigación existen los teléfonos celulares de los policías, en el cual también como segunda petición pediría que se realizara un receso de esta audiencia a fin de que personal de la Coordinación de Gestión Judicial pudiera en este momento comunicarse con ambos elementos captores y de pedirles que acudan a esta audiencia o en su caso manifiesten si tienen inconveniente en la salida alternativa que se propone, que es la suspensión condicional de proceso.
Es decir, que ellos pudieran manifestarlo, esto como un segundo punto. Y bueno, en ese sentido creo yo que, como les digo, la ponderación de derechos que debe hacerse y sobre todo porque no existe una oposición de la Fiscalía en ese sentido y por lo tanto, si bien existen requisitos procesales para llevar a cabo una audiencia, usted conforme a las facultades constitucionales que le otorga el artículo 16 e incluso también el artículo 133 de la Constitución pudiera permitir la continuación de esta audiencia. Y entendería también que si con posterioridad acudieran estos policías a referir que lo que he dicho yo o lo que diga la Fiscalía no es cierto, no es realidad, le insisto, tendrían a salvo su derecho de hacer las impugnaciones correspondientes. El señor que represento no debe de seguir estando detenido. Ese es el punto que quiero transmitirle a usted. El hecho de estar en el penal del Estado por un hecho de amenazas, en esa ponderación de derechos, creo yo que usted tiene las facultades para poder continuar con el desahogo de esta audiencia o señalar el receso que le acabo de pedir para efecto de realizar estas comunicaciones con los policías. Bien, muchas gracias. Abogado fiscal. Sí, señora, no, la Fiscalía nomás se va a adherir a lo que resuelva usted, señoría. Muy bien. Bien, pues en este sentido debo establecer de manera concreta que, bien, para atender de manera puntual estas solicitudes que realiza el abogado defensor, voy a ocuparme de las mismas. Bien, en este sentido, bueno, han sido informados de manera específica que las notificaciones que se ordenaron por parte de sede judicial en relación a los partes víctimas Cruz Ramírez y Abraham Morales, hasta este momento guardan el estado de enrutadas. ¿Qué significa esto? Bueno, que estas no se han materializado y que no se ha concretado el acto propio de la notificación, es decir, hacer sabedores a estas personas sobre su requerimiento para que comparezcan a la audiencia que hoy nos ocupa. El abogado defensor manifiesta que no es un obstáculo que no se encuentren notificados para llevar a cabo o dar continuidad a esta audiencia, en la cual habrá de resolverse sobre esta salida alterna, y evidentemente coincido con la defensa solamente de manera parcial. Esta circunstancia de que hoy día no se encuentran notificados los antes mencionados no es atribuible a la defensa, tampoco es atribuible al investigado de referencia, menos aún es atribuible a la Fiscalía. Pero también quiero dejar en claro, abogado defensor, que tampoco es atribuible a esta autoridad judicial, quien es la que está presidiendo esta audiencia, ya quien corresponde analizar de manera puntual que se cumplan de manera correcta los requisitos que dispone el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 192, particularmente en su fracción segunda, establece de manera concreta que debe ser escuchada la víctima o el ofendido para verificar si existe alguna oposición y la calificación de legal por parte de esta autoridad respecto a si es fundado o no para atender la misma. Por lo tanto, es evidente que esta circunstancia relativa a que no se encuentren notificados, estimo que es un impedimento para que esta autoridad judicial pueda verificar a plenitud lo que dispone y por mandato del legislador establece que la autoridad judicial debe verificar precisamente en esta audiencia en la que habrá de atenderse esta salida alterna. En segundo lugar, establece también el defensor que las víctimas no se encuentran presentes, pero hay que realizar un ejercicio de manera contundente. Las víctimas no se encuentran presentes no por una decisión propia, no se encuentran presentes porque no han sido notificados. Si ellos hubiesen sido debidamente notificados, era potestad y decisión de ellos comparecer para hacer valer lo que a su interés legal convenga en términos de la fracción segunda del artículo 192, o bien decidir no comparecer, lo cual sería interpretado tal y como se substanció en el proveído de fecha 12 de septiembre, que su incomparecencia no impediría que esta autoridad judicial se pronunciara en torno a las mismas. No paso por alto que el abogado defensor me hace alusión a los derechos con los que cuenta su representado, que él se encuentra cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva, pero es precisamente en aras del cumplimiento de estos principios y de estos derechos de igualdad es que también se debe velar precisamente por la garantía que le resulta a las víctimas de ser escuchados. Yo no puedo violentar de ninguna forma la garantía que le asiste a las partes víctimas de ser escuchados precisamente en esta audiencia para atender su posición respecto de esta salida alterna. En este sentido, también establece el abogado defensor y ocurre a lo que detalla el artículo 1 de la Constitución, pero el artículo 1 de la Constitución, abogado, evidentemente incluye
tanto a su representado como a las víctimas. Entonces, el hecho de vulnerar esta garantía de audiencia con la que cuentan las víctimas sería también ir en contra de este mandato constitucional. Respecto de esta segunda solicitud que usted realiza en torno a que se realice la notificación a través de los teléfonos celulares que obran dentro de la carpeta de investigación, de donde evidentemente yo desconozco si efectivamente fueron proporcionados por estos para que esto pudiese generarse una certeza que este es un medio de comunicación fidedigno en el cual se pueda mantener comunicación o contacto con estos. En este sentido, solicita la defensa que se realice un comunicado por parte de gestión judicial en relación a estas personas a través de estos contacto telefónico. Sin embargo, debo establecer que evidentemente el artículo 83 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los actos en los que se requiera una intervención de las partes efectivamente pueden ser notificados por fax, por correo electrónico o por cualquier otro medio, siempre y cuando exista la claridad, la precisión y la certeza de que se están realizando de manera concreta. Sin embargo, también refiere el abogado que se sostenga esta comunicación con los antes mencionados y que expongan que no tienen oposición para realizarse esta salida alterna. Sin embargo, debo establecer que el artículo 192 en su fracción segunda, reitero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que debe ser la autoridad judicial quien verifique precisamente la posición de estas personas. Es decir, no resulta admisible que se materialice una comunicación por terceras personas, como pudiese ser por parte del Departamento de Gestión Judicial o por parte de la Fiscalía, puesto que a quien corresponde verificar y escuchar a través de la inmediación la posición de las víctimas lo es de la autoridad judicial. En este sentido también se pudiese autorizar una notificación a través de los números telefónicos con los que cuenta la carpeta de investigación, si existe la confirmación por parte de la Fiscalía para que se realice a través de estos medios de contacto. Sin embargo, debo señalarle, abogado, que necesariamente se tiene que cumplimentar lo que dispone el artículo 91 de que estos sean notificados para comparecer a la audiencia con al menos 48 horas de anticipación. Quiero dejar en claro, abogado y señor Enrique Leonel Ramírez de la Rosa, que no existe ninguna circunstancia de mala fe o de dolo en relación a no materializar o no substanciar la solicitud que realiza su abogado. Lo que sucede es que en este momento la de la voz me encuentro imposibilitada para analizar este planteamiento debido a esta circunstancia que no se materializó la notificación a las partes víctimas. En este sentido, ¿existe alguna otra solicitud de las partes, abogado defensor? Bueno, disculpen por insistir, pero tengo que hacerlo en relación al interés de mi representado. Si sería factible que en esta misma audiencia, aprovechando los medios tecnológicos con los que contamos y tomando en consideración que son actos de los registros de la carpeta de investigación, de manera telefónica, que en esta misma audiencia se pudiese marcar a estos números y en forma y en tiempo real pudiesen ellos estar presentes en esta audiencia con los números que aparecen aquí y, como le digo, en tiempo real en esta audiencia. No encontraría yo un motivo para negarlo. Entiendo que sería factible o el tema de que no están notificados con las 48 horas de anticipación, pero no veo ningún inconveniente en que podamos realizar la marcación a los números de teléfono de estas personas que aparecen en la carpeta de investigación, corroborar su identidad, principalmente con los datos que ellos mismos han señalado. En este sentido, abogado, lo voy a interrumpir un segundo. ¿Pretende usted que yo realice las comunicaciones telefónicas y de qué forma voy a obtener la autenticidad de las personas con las cuales se está realizando esta comunicación? Efectivamente correspondan a ellos. Insisto, yo entiendo su situación y tengo empatía con su posición en relación a su postura de defensa, en relación a su representado, pero le insisto, abogado, estoy imposibilitada en este momento y la razón no es una mala fe, no es un dolo, es un estricto cumplimiento de mi deber en torno a los requisitos que me dispone el artículo 192. Bueno, pues en ese sentido, digo, aún y cuando lo tengo que manifestar, no estaría de acuerdo con esta postura, pero que se señale una audiencia lo antes posible y referir si al día de hoy no se ha realizado la comunicación, que se ordene que hoy mismo queden realizadas esas notificaciones para poder el día jueves tal vez estar presente en esta misma sala de audiencias desahogando la misma, y también solicitarle que dé vista al órgano de control disciplinario del Poder Judicial del Estado, puesto que
¿Hay algún servidor público que dejó de hacer la actividad que le fue encomendada y por culpa de ese servidor público que se le encomendó una labor, el señor va a seguir estando detenido? Entonces, esa sería la petición, que señalara una fecha para el día jueves para continuar con el desahogo de esta audiencia y que se ordenara también a la unidad de medios de comunicación que la notificación se realice el día de hoy. Muy bien. Bien, pues en este sentido voy a realizar un pronunciamiento en torno a estas solicitudes. Y en el primero de los casos debo señalar que evidentemente no pasa por alto de esta autoridad judicial la inconsistencia severa en la que se incurrió precisamente dada la omisión en la realización de estas notificaciones en forma y términos como lo ordena la legislación. Se ordena en primer orden se realice la vista correspondiente, en este caso al encargado del Departamento de Medios de Comunicación del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en el que se le realice una exposición concreta sobre la omisión en cuanto a la notificación practicada o que no se realizó en relación a las personas de nombre José Manuel Cruz Ramírez y Benjamín Abraham Morales, bajo los números de folio 511-034 y 511-035, ambos del 2019, dentro de esta carpeta judicial. Del mismo modo, también se ordena se realice el comunicado correspondiente al encargado de control disciplinario para que realice las gestiones conducentes y que si así lo solicita y si así lo estima conveniente, se tomen las medidas disciplinarias en relación al mismo. Y bien, en relación a la segunda de las peticiones, bueno, es indispensable para materializar este acto procesal que pretende desahogar la defensa, fijar una nueva fecha y para tal efecto estaría solicitando, asistente de sala, me indicaría usted una nueva fecha y también, bueno, atendiendo a esta nueva fecha, bueno, sería necesario que se realizaran las notificaciones de manera oportuna y contundente, que para eso también se realicen con el carácter de urgente. Sí, señoría, un momento. Sí, señor, verificando la disponibilidad, sale la agenda con el cuenta de la Coordinación de Gestión Judicial general para el día 19 de septiembre del año 2019. Esto a las 16:15 en la sala número 5 del Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León. Muy bien, pues en este sentido estaríamos programando las 16:15 del día 19 de septiembre del año 2019. Bien, en este sentido, viene por favor. Sí, por favor, que sea después de las... Después de esta hora. Porque ahorita no tenemos... O sea, no quiero que llegar a esta audiencia se diga que se cumplieron con esto. Tiene que ser para que se cumplan al menos, o sea, tendrán que notificarse hoy, pues, en este momento, y que esté dentro de... Pues es que todo depende si aquí, pero aquí les van a hacer una... Bien, en este sentido, van a realizar un ajuste en cuanto a esta audiencia para efecto de estar en posibilidades de que se cubran las 48 horas que dispone el artículo 91 del Código Nacional para evitar bien alguna otra circunstancia relativa a la indebida notificación. Señora, verificando nueva cuenta la agenda de la Coordinación de Gestión Judicial general para el día 20 de septiembre del año 2019. Esto a las 16 horas en la sala número 6 del Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León. Muy bien. En este sentido, se programan las 16 horas del día
20 de septiembre del año 2019 para efecto de que la sala número 6 de este Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León, tenga verificativo la audiencia relativa a la salida alterna que planteará la defensa. Para ello quedan debidamente notificados abogado fiscal y defensores que hoy nos acompañan con los apercibimientos que dispone el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que respecta a la Fiscalía, su inasistencia implicaría la vista de manera inmediata a su superior jerárquico, así como también podría ser acreedor ante esta inasistencia de modo injustificado una multa en términos de ley. Por lo que respecta a la defensa, bien, también está notificado de lo anterior y su incomparecencia a esta audiencia generaría la declaratoria de abandonada la misma, así como también la imposición de una multa en términos de ley. Considerando que el ahora investigado Ramírez de la Rosa se encuentra cumplimentando una medida cautelar restrictiva de libertad, se ordena se realicen las gestiones necesarias para que se disponga su traslado y se garantice su presencia en la audiencia citada. Debo establecer de manera contundente que se ordena se haga hincapié en que se materialicen las notificaciones a José Manuel Cruz Ramírez y Benjamín Abraham Morales de León, quienes son partes víctimas dentro de esta carpeta judicial, con la oportunidad de vida en la que se cumplan de manera cabal lo que dispone el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, con al menos 48 horas de anticipación para comparecer a esta audiencia, y subsiste el apercibimiento realizado que en caso de que no comparezcan a esta audiencia y esto no impedirá que la autoridad judicial se pronuncie en torno a la salida alterna que propondrá la defensa. En este sentido, si se encuentra también designado algún asesor jurídico, se ordena que sea convocado del mismo modo con los mismos apercibimientos que quedaron establecidos para la parte víctima. Finalmente, Fiscalía, ¿tiene usted alguna solicitud o manifestación final? Por la Fiscalía sería todo, señoría. Gracias. Por parte de la defensa. Señoría, nada más de terminar, ¿a qué domicilio van a notificar? Porque yo vi la audiencia anterior de la audiencia inicial y no vi que la Fiscalía señalara un domicilio respecto de los policías. Entonces no sé, para empezar, no sé si existe realmente esa notificación a los policías y a dónde se les está realizando, porque a lo mejor vamos a llegar a la siguiente audiencia donde se les citó. Bien, vamos a verificar eso. Asistente, ¿tenemos esa información? Sí, señoría, un momento. Señoría, aquí hay una situación que creo yo que es oportuna, que la podríamos hacer para llevar a cabo la audiencia, no el 20 de septiembre, sino el día anterior, porque dentro de la carpeta de investigación, ambos policías señalaron como un medio de contacto su oficina. Entonces, el 2020-18-26. Entonces, al término de esta audiencia, si se realiza la notificación por llamada telefónica como ellos autorizaron, estaríamos en tiempo de realizar la audiencia el día 19 de septiembre y no dejar un día más al señor en prisión. Entonces, creo yo que, salvo la opinión de la Fiscalía, los medios de contacto proporcionados por ambos policías, pues podría hacerse la comunicación, la notificación vía telefónica. Bien. En este mismo momento. ¿Tenemos domicilio de ellos? Sí, señor, verificando el testamento único en cuanto a la coordinación de gestión judicial, el domicilio que se refiere de las víctimas es en el municipio de Escobedo, Colonia Nueva Castilla, en carretera Laredo. Esa es la corporación. ¿Es la corporación? Muy bien, y en este sentido, efectivamente, así es como dice el abogado defensor, proporcionaron ese número de teléfono como medio de contacto para hoy recibir notificaciones. Son los números que tengo dentro de la carpeta de investigación. Pero ellos los proporcionaron como su medio de contacto para hoy recibir notificaciones. Verificar, ¿no? en las actas. Dame un segundo. Si usted aquí lo tengo, le puedo correr tras la Fiscalía. Me corres tras lado, pero Sí. ¿dónde está la...? ¿Aquí? Sí. Y acá. Que son las últimas. Así es. Bueno, efectivamente, señoría, tengo dos entrevistas por parte de los oficiales de fecha 8 de septiembre del 2019, en donde se constituyen a la Fiscalía a mi cargo. Muy bien. Y vienen y ratifican lo que es el IPH, lo que es el parte que presentaron con persona detenida, y efectivamente ambos oficiales dan un teléfono cada uno, y efectivamente aquí en una de sus manifestaciones dicen que para cualquier motivo, circunstancia o algo,
sean comunicados al teléfono que proporcionan dentro Son de la teléfonos presencia. personales. Así es. Muy bien, pues en este sentido, ¿existe algún inconveniente a cargo de Fiscalía para que se materialicen las notificaciones a los policías a través de ese medio de contacto? Por la Fiscalía no tenemos ningún Muy bien. inconveniente, Bien, pues en señoría. este sentido y de conformidad con lo que detalla el artículo 83 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo particularmente a la porción normativa que establece que podrá notificarse a las partes por teléfono o cualquier otro medio de conformidad con las disposiciones previstas en las leyes orgánicas. Bueno, en este sentido, contamos con la información que suministra Defensa y que corrobora el abogado fiscal en el sentido de que existen números telefónicos proporcionados por las propias víctimas que autorizan para efecto de oír y recibir notificaciones. En este sentido, estaría, solicitando de nueva cuenta a Gestión Judicial que a través de la Secretaría de esta Gestión Judicial se encomienda, se realizan las notificaciones a la brevedad posible a los citados José Manuel Cruz Ramírez y Benjamín Abraham Morales León, precisamente a los teléfonos. Evidentemente tendrá que proporcionarnos los teléfonos Fiscalía porque nosotros no tenemos acceso a la carpeta de investigación. De hecho, le comunico que aquí donde presentan el domicilio a ser notificados, pues efectivamente es el de Carretera Laredo. Muy bien. Kilómetro 13.5 en la colonia Nueva Castilla. Y como número telefónico, el oficial de nombre José Manuel Cruz Ramírez proporciona 2020-1826. Y es en el que se autoriza para oír y recibir notificaciones de manera distinta. Y asimismo, el oficial de nombre Benjamín Abraham Morales León proporciona el número telefónico 2033-1800. Es el que autoriza para oír y recibir Me notificaciones. imagino por los números deben ser los números de la institución. Así es. No proporcionan celular. Bien, pues nada más en este sentido, abogado, es el número que proporcionan. Sin embargo, si no se tiene contacto o comunicación con ellos dentro de esta sede, no se estaría formalmente realizada la notificación, porque la notificación evidentemente va dirigida a ellos. Sí, hay dos, ese medio de contacto es el que ellos señalaron. Creo yo que independientemente de la persona que conteste, es decir, es como si se llevara a cabo una notificación en un domicilio y no esté presente la persona, pues la notificación surte sus efectos. Muy Y bien. estos medios de contacto de las oficinas, creo yo que no sería inconveniente que se realice esa llamada telefónica, se notifique con la persona que conteste. No veo yo que tenga que contestar los policías para que surta los efectos, como también una notificación de carácter, cualquier notificación que se le haga a cualquier persona, no es necesario que se practique directamente con la persona, sino que se practique en el lugar en el que se proporcionó. Bueno, es una circunstancia diversa, abogado, es una circunstancia diversa porque un domicilio es un lugar que proporciona a una persona precisamente con esta finalidad. Pero bien, en aras de dar celeridad, en todo caso, al desahogo de esta audiencia, se va a autorizar la notificación a través de estos medios telefónicos. Sin embargo, quiero hacer hincapié en una situación. Evidentemente, por la logística con la cual se llevan a cabo estas audiencias, es factible que esta audiencia la vaya a atender un diverso juez que no sea la de la voz. Entonces, deberá de atenderse precisamente a la criterio que subsista respecto de esta autoridad judicial si se tienen por bien hechas las notificaciones en la forma y términos que fueron establecidas en esta audiencia. Es decir, depende del resultado de la notificación si la autoridad judicial las tendrá por formalmente realizadas o no. Solamente quiero hacer esta situación, que eso también escapa de mi posibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sería con un juez distinto a usted, a pesar de que ya se haya iniciado esta audiencia. Esta audiencia no se pudo concretar precisamente porque no se realizó la notificación. Okay. Yo nada más quisiera poner sobre la mesa esta situación y que la consideraran, para una futura circunstancia. Muy bien, entonces, dada esta forma de notificación que habrá de practicarse a los elementos policíacos a través del medio de contacto que fue el teléfono que proporcionó Fiscalía, y que obra dentro de carpeta de investigación, vamos a, si es posible, modificar esta fecha para llevar a cabo la audiencia en el día 19 de septiembre. Un momento, señoría. Tendría que ser el día 19 de septiembre, pero posterior a las 16:59 del día de hoy, dando un margen en el cual se pueda entablar esta comunicación por parte de la Secretaría y que se puedan cumplimentar con este rango de 48 horas.
Señora, de nueva cuenta, revisando la agenda con el cuenta de la Coordinación de Gestión Judicial para el día 19 de septiembre, a las 18 horas en la sala número 5 del Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León. Muy bien, entonces para desahogar la audiencia se estarían programando las 18 horas del día 19 de septiembre del año 2019 en la sala número 5 del Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León. Quedan debida y oportunamente notificados con los apercibimientos ya antes establecidos. Fiscalía, ¿tiene usted alguna solicitud o manifestación final? Ninguna, señoría. Gracias. Por parte de la defensa. Ninguna más. Precisar nada más los teléfonos respecto a Benjamín Abraham Morales de León. Es 2033-1800 y José Manuel Cruz Ramírez 2020-1826 y sus teléfonos celulares. Bien, ¿hay teléfonos celulares también? Sí. ¿Y estos fueron proporcionados en esa misma medida, Fiscalía? A ver, un segundito, señoría. Aquí muestras de lo que quieres. No viene. Bueno, no, estos no están dentro de la diligencia. No, estos no vienen dentro de la... Son números de teléfono que aparecen cuando ellos comparecieron. Hay dos números telefónicos, su señoría, en los cuales yo puedo dar, si usted me lo permite, son teléfonos que se nos proporcionan al momento que están haciendo el parte detenido y nos los proporcionan en sus identificaciones. No los mencionan dentro de la diligencia. No, solamente que hayan sido autorizados precisamente para esta finalidad, porque recordemos, que son elementos policíacos y, existe una circunstancia relativa al protocolo en cuanto a sus datos personales. Solamente los que hayan sido autorizados precisamente, también recuerden que tenemos nosotros que privilegiar el resguardo de los datos personales, única y exclusivamente los que hayan sido autorizados para esta finalidad son los que proporcionó Fiscalía. Muy bien, entonces en este entendido se realizarán las notificaciones. ¿Alguna manifestación adicional? Nada más, señoría. Muchas gracias. Por parte del señor Enrique Leonel, ¿alguna manifestación final? No. Muy bien, en este sentido, solamente para finalizar, realizo una exhortación a la Fiscalía que sí tiene la posibilidad de mantener una comunicación y contacto, esto atendiendo, a la naturaleza de los hechos, si puede entablar comunicación por los elementos policíacos para verificar en todo caso su presencia puntual a la audiencia ya citada. Como una exhortación, evidentemente ya se ordenó su notificación en términos de ley. Bien, siendo las 17 horas con 3 minutos, se declara cerrada la audiencia. Agradezco su presencia en las cámaras. Gracias.